El Señor les bendiga. Qué lindo es poder estar en esta hora delante de la presencia del Señor y delante de ustedes para poder también proclamarles el mensaje de la palabra del Señor. Mire qué privilegio el que tenemos de estar estudiando la palabra. La palabra es cual océano profundo en el cual nadamos, en el cual nos sumergimos y el cual tiene un mensaje para nosotros en todo momento, a toda hora y en todo lugar. Y yo quiero que en esta hora vayamos al estudio de la palabra. Son unos minutos breves cada noche que dedicamos para que usted pueda escuchar la palabra del Señor y la palabra del Señor traerle ánimo, traerle gozo y traerle paz en su alma. Vamos a leer Marcos capítulo 3 versículo 7 al 12. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Marcos 3, 7 al 12 dice de la manera siguiente: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y mire qué lindo el 11: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y a gran voces decían: tú eres el Hijo de Dios. Y el versículo 12 cierra y dice: mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Qué lectura más bonita la que tenemos en el Evangelio de San Marcos. Se recuerdan que la última de las palabras que les compartíamos era el hombre de la mano seca, el hombre de la mano seca, el milagro que el Señor hizo, el milagro que el Señor hizo cuando aquel hombre que tenía fe obedeció a la palabra que el Señor le dio. En esta ocasión quiero que toquemos el tema disposición para la liberación. Aquí vemos la liberación de un hombre que tenía grandes necesidades, un hombre que había enfrentado grandes problemas, un hombre que estaba frente a situaciones que no eran fáciles en su vida. Pero qué lindo es que en el Señor siempre hubo disposición para la liberación. Se recuerda el Evangelio de Lucas 15, que fue de los últimos mensajes que vimos, en donde hablábamos acerca de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Tres aspectos perdidos que el Señor pone como ejemplo. Eso es lo que estamos haciendo a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos de los huesos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y eso hace la palabra del Señor. Y la historia que acabamos de leer nos presenta por lo menos 3 puntos importantes de lo que yo quiero que lo veamos en esta hora. Si usted, amado, tiene su Biblia abierta, puede ir marcando los versículos que vamos a ir retomando. Si no la tiene abierta, pues escuche los puntos principales. El tema: disposición para la liberación. Lo primero que vemos es una gran demanda. Ese es lo primero que vemos. Desde el versículo 7 al versículo 8 vemos una gran demanda. Dice la palabra que le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón. Qué cantidad de ciudades las que eran impactadas por el poder del Señor. Y ¿sabe qué me preguntaba yo? En aquel entonces no habían medios de comunicación, radio, televisión. En aquel entonces no habían periódicos. En aquel entonces no habían medios publicitarios escritos. En aquel entonces no habían medios sociales como los que tenemos hoy.
Hoy en día los medios de comunicación son tan pero tan eficaces y tan efectivos que en este mismo momento podemos estar llegando al otro lado del mundo. Pero ¿cómo era que el impacto del Señor llegaba a tantas ciudades? Bueno, en primer lugar vemos que había gran demanda. Había una gran demanda en aquel entonces. De todas las ciudades venían, pero la gran pregunta que brota, la pregunta que surge es: ¿cómo es que de todas las ciudades de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro, de Sidón, así lo dice el versículo que leímos al inicio, de todas esas ciudades venían para oír la palabra del Señor? ¿Cómo es eso que sin haber medios de comunicación promocionales venían al Señor? ¿Sabe cuál era la dinámica? Cada persona se convertía en testigo de Cristo. Yo me imagino que cada persona que se iba a las ciudades, cada persona que se iba a los diversos lugares, iba proclamando la palabra, iba esparciendo la palabra, iba hablando del Señor. ¿Se da cuenta que nunca la palabra se ha detenido? Se da cuenta que la palabra del Señor nunca se ha detenido, aun cuando en aquel entonces, aun cuando en aquel momento no existían los medios de comunicación que hoy existen para promover el Evangelio. ¿Qué significa eso? Frente a las grandes demandas que hoy hay en cuanto a la necesidad del Señor, qué importante es poder enmarcarnos en ser testigos del Señor, en proclamar la palabra del Señor. Yo le quiero motivar. Usted que ya conoce del Señor Jesucristo, motívese a proclamar la palabra del Señor. Motívese a hablar del Señor todo el tiempo. Hable cuán grandes cosas Dios ha hecho en su vida. Se recuerda cuando hablábamos acerca del Gadareno, el endemoniado Gadareno. Cuando el endemoniado Gadareno quería irse con el Señor, y el Señor le dijo: no, regrésate a tu casa. Y oiga lo que le dijo: ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Por eso es que la palabra llegaba a todos los lugares. ¿Y qué sucedía? Dice: oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. De todas las partes buscaban al Señor con gran necesidad. Ahí estaba el otro elemento. Número uno, cada persona se volvía en un testigo de Cristo. Cada persona se volvía en un propagador del mensaje del Evangelio. Cada persona se volvía en un propagador de la palabra del Señor. Cada persona se volvía en un reproductor del mensaje del Señor. Mis amados y mis amadas, ¿qué pasaría si cada cristiano en el presente nos volviéramos en multiplicadores del testimonio de Cristo? Con todos los medios que tenemos sociales de comunicación, con todos los medios que tenemos ahora de comunicación, radio, televisión, los medios sociales que tenemos y todos los que van surgiendo, nos volviéramos comunicadores de la gracia del Señor. Se da cuenta que no hay excusa frente a las grandes necesidades que las personas están pasando. Ciertamente en esta época todavía no podemos hacer visita de casa en casa, el evangelismo personal de casa en casa, aunque con nuestra mascarilla y con el distanciamiento social podríamos hablarle a otros del Señor, podríamos proclamar la palabra. Pero hoy tenemos tantos medios de comunicación que somos llamados a proclamar la palabra. ¿Y por qué le digo esto? Porque el tema es disposición para la liberación. En el Señor había disposición de ir a donde sea. En las multitudes había disposición de proclamar la palabra del Señor. En las multitudes había disposición de proclamar la palabra del Señor. En el presente la necesidad también es grande. No vamos a decir que hoy no hay necesidad. Yo creo que las necesidades hoy se vuelven todavía más grandes. Hay necesidades de todo tipo, de todo ámbito, en todo aspecto. Y qué lindo es cuando nos disponemos a proclamar la palabra del Señor. Una gran demanda, 7 y 8. Veamos en segundo lugar el versículo 9, una gran disposición. Porque había una gran demanda, pero había una gran disposición. En el versículo 9 dice la palabra: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío,
porque para que no le oprimiesen. Mire la disposición. Aquí vemos en primer lugar la disposición del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el mandato que el Señor les dio? Ténganme lista siempre la barca. A mí me gusta ponerle atención a los detalles de cada mensaje de la palabra del Señor. Es bueno que cuando uno lee una porción de las Escrituras, uno pueda siempre ponerle el ojo a palabritas, ponerle el ojo a palabras que le dan la clave de los textos bíblicos. Y aquí dice que le dijo a los discípulos: ténganme lista siempre la barca. Ay, qué lindo. El Señor sabía que las multitudes eran bastantes. El Señor sabía que la multitud era grande, y frente a la gran demanda que había una disposición de atender a las personas. Amados y amadas, ¿cómo está nuestra disposición de atender a los que necesitan del Señor? Amados y amadas, ¿cómo está nuestra disposición de proclamar el Evangelio? ¿Cómo está la disposición de hablar del Señor? ¿Cómo está nuestra disposición de que la palabra del Señor se predique en todas partes? La palabra dice: predica, 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 a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Predica, exhorta, comparte la palabra. Y aquí había disposición de parte del Señor. En segundo lugar, había disposición de parte de los discípulos también, porque dice que los discípulos le tenían lista la barca. Pero cuando el Señor les dice que se la tuvieran lista, siempre a causa del gentío, para que no le oprimiesen. El Señor veía que desde la barca Él podía compartir la palabra. Y se imagina usted a todas las personas alrededor de la playa oyendo la palabra. Se imagina usted a todas las personas oyendo la palabra, empapándose de la palabra del Señor. Qué lindo, qué maravilla, cómo el Señor hacía las obras maravillosas y portentosas en aquel momento. Disposición del Señor Jesús, disposición de parte de los discípulos, que ponían en las manos del Señor sus bienes materiales. La barca representaba para los discípulos bienes materiales. Ponían en las manos del Señor los bienes materiales para que se predicara la palabra del Señor. Bienaventurados todos aquellos anfitriones que ponen en las manos del Señor su casita. Bienaventurados. En esta etapa todavía no estamos presencial por causa, ¿verdad?, de la pandemia. Estamos ya con nuestros grupos en línea. Qué lindo, ya hemos estado reuniéndonos, pero qué maravilloso es cuando lleguemos ya a ese momento donde nuevamente las casas podamos abrirlas, al igual que lo hacíamos antes de la pandemia. Qué lindo la disposición de aquel anfitrión que pone en las manos del Señor su casa, al igual que los discípulos ponían la barca en las manos del Señor. Ahora nosotros podemos poner nuestros recursos en las manos de Dios. Ahora nosotros podemos poner nuestros recursos ahí en las manos del Señor, para que el Señor los utilice como Él quiera, para que el Señor los utilice como el Señor quiera utilizarlos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y mire qué maravilloso, cuando el Señor se dispone, los discípulos se disponen la barca para que también el Señor predique, disponen todo para que la palabra sea proclamada. El Señor pidió que siempre le tuviesen lista la barca para predicar. La gente era tanta que le oprimía y no le dejaba predicar. Los discípulos se disponen y la gente se dispuso a oír la palabra. ¿Y cuál fue el efecto? Viene en tercer lugar, el último punto: una gran liberación. Una gran liberación. Vemos el versículo 10. Porque había sanado, dice, a muchos, de manera que para tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea, la cantidad de gente era tanta, ¿verdad?, que para tocarle hasta caían sobre él y se agolpaban sobre él. Por eso él dijo: me va a ser más práctico predicar desde la barca. Siempre me he hecho yo la gran pregunta, siempre yo he tenido la inquietud: ¿cómo es que la gente le escuchaba con el ruido del mar, con el ruido de las olas?
con el ruido de las olas, ¿cómo es que le escuchaban? Que en este caso era el río Jordán. Del otro lado del Jordán venían al Señor, pero ¿cómo le escuchaban? Porque aun cuando era un río hay cierto ruido, el lugar es espacioso, la voz se pierde, incluso uno a veces con sonido, a veces uno con bocinas, con micrófono y todo eso. No siempre las multitudes logran escuchar muy bien. Y ahora, ¿cómo es que escuchaban al Señor? Le ponían tanta atención al mensaje de la palabra que sus vidas recibían el toque del Señor. Y vemos multitudes, dice el versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Qué tremendo, una gran necesidad. Cuando la Biblia habla que tenían plagas, ay, qué tremendo, a saber de qué enfermedades más terribles habla, a saber de qué enfermedades más tremendas habla. Pero no solamente eran plagas. El versículo 11, vemos que los espíritus inmundos que estaban en las personas, al ver al Señor, se postraban delante de él y daban grandes voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos se postraban ante el Señor, reconocían la deidad del Señor. Todo esto era un perfecto avivamiento espiritual. Se imagina, mi amado, de todas las ciudades venían al Señor: Galilea, Judea, al otro lado del Jordán, Idumea, Tiro, Sidón. Venían para ver las portentosas obras del Señor. Y ahí vemos la gran liberación. Dice en el versículo 12: mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen, y los liberaba de disposición para la liberación. Qué lindo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Entonces, ante las grandes demandas de la vida, siempre hay que estar con disposición. Ante las grandes demandas, y usted me dirá: pastor, en el presente hay demandas. Sí, mis amados y mis amadas. Y hablo para mis hermanos y hermanas que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hay muchas demandas, mis amados. Hay muchas demandas que hay para nuestras vidas, mis amados. Es necesario buscar al Señor de todo corazón, proclamar la palabra, dar la palabra de Dios a todos aquellos que necesitan de la gracia y del amor del Señor. Dar de lo que la gente necesita, mis amados. Así que yo le quiero motivar frente a las grandes demandas. Venimos y tenemos una gran disposición. Nuestro Señor tenía disposición, los discípulos tenían disposición, las multitudes había disposición, cedían la barca, predicaban la palabra y la gente recibía la bendición del Señor. Mi amado, mi amada, yo espero que usted y yo cada día nos dispongamos delante del Señor, cada día nos dispongamos delante de Él, cada día podamos ver la mano maravillosa del Señor obrando milagros, la mano maravillosa del Señor obrando grandes cosas en la vida de cada persona que venía delante de Él. Debemos de saber que el Señor hoy está buscando también personas que le digamos: aquí está mi barca. ¿Qué significa eso de aquí está mi barca? Cederle nuestra vida. La barca puede representar nuestra vida. La barca puede representar todos nuestros talentos. La barca puede representar completamente nuestra vida. Cedérsela delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo quiero ser medio a través del cual haya disposición para la liberación. ¿Cuántas personas hoy en día necesitan liberación del alma? Mis hermanos y mis hermanas, qué lindo es que hoy podemos ser instrumentos de Dios, podemos ser instrumentos del Señor, podemos ser instrumentos de Dios para las necesidades de la gente y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está mi garganta, aquí está todo mi ser, para que yo pueda ser un canal de bendición para las multitudes, para que podamos decirle al Señor: Señor, aquí estoy, te necesito con todo el corazón, te necesito con todo el alma. Y usted, mi amigo y mi amiga, también poderle decir: Señor, aquí está mi corazón. Si tú te has dispuesto, Señor, a dar tu vida por mí, yo ahora me dispongo, Señor, a entregarte mi corazón.
Yo ahora me dispongo, Señor, a entregarte mi vida. ¿Cuánto tiempo estarás esperando para entregarle tu corazón al Señor? Hoy yo te invito a que le entregues tu corazón al Señor. Recibe liberación de tu alma, recibe la paz del corazón y proclama luego las bendiciones que el Señor te ha dado. Y cada noche sigue conectándote, oyendo palabra del Señor en tu casa para que recibas esa bendición y luego sea bendecido y puedas bendecir también a otros que lo necesitan. Así que mi amado y mi amada, te invito, mi hermano y mi hermana, a que no dejes de disponer tu vida para Cristo Jesús. Y usted, mi amigo, no deje de entregarle su vida al Señor. Al terminar este momento, aparece la oración para que tú te unas y le entregues tu corazón al Señor. Amados y amadas, que Dios me los bendiga y que esta palabra sea una palabra de Dios para su vida. Dios les bendiga. Que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.